Será legal, ajustado a derecho, a las leyes y a las normativas urbanísticas, pero es un atentado en toda regla al sentido común, un disparate y un despropósito medioambiental. Hoy los andaluces somos testigos, pero también víctimas de una nueva sentencia judicial que causa alarma social y alejará aún más a la ciudadanía de los tribunales de justicia. El TSJ afirma ahora que el suelo sobre el que se asienta el mamotreto de cemento del Algarrobico es urbanizable. Lo afirma una sala, contraria a 4 sentencias que dictó otra sala del mismo Tribunal Superior Andaluz. En fin, todo un embrollo difícil de explicar y más difícil aún de entender. Los ecologistas anuncian recursos, al igual que la Junta de Andalucía. Mientras tanto, la promotora se frota las manos a la espera de una inminente sentencia a su favor sobre la legalidad de la licencia de obras. Sea como fuere, podemos vaticinar que se han equivocado de todas quienes anticiparon una pronta demolición del Algarrobico. Échenle años de nuevos recursos si son admitidos a trámite, claro. En fin, ahí reinará en la puerta del Parque Natural del Cabo de Gata un esqueleto de cemento y voracidad inmobiliaria que muestra los peores pecados de la construcción que nos han condenado a la actual crisis económica. Sobre este y otros asuntos de actualidad y sobre Europa, las elecciones europeas, hablamos en unos instantes con la candidata número 3 del PSOE al Europarlamento, la primera andaluza en las listas socialistas. Con Soledad Cabezón, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictaminado que el suelo sobre el que se asienta el hotel del Algarrobico, construido en Carboneras a las puertas del Parque Natural del Cabo de Gata, es urbanizable. La sentencia revoca el nivel de protección que se le dio en la nueva norma aprobada en 2008 porque son suelos urbanizables cuyo desarrollo no resulta a priori contrario a los valores del espacio protegido. Es lo que dice la sala número 2 del TSJA, que debe aclarar además en los próximos días si la licencia de obras fue legal. Un fallo de esta sala que, insistimos, declara urbanizables estos terrenos, que contradice a la sala tercera, que en otros fallos rechazó que pudiera urbanizarse estas parcelas. Reacciones de Greenpeace y Ecologistas en Acción, que anuncian recursos ante el Constitucional y ante el Supremo. Se está vulnerando el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El juez ordinario está en la sección segunda, no en la sección tercera. Han cambiado de sección de repente y han dictado sentencia a toda velocidad. Esta sentencia lo que viene ahora es a preparar el terreno para la próxima, que es la fundamental, que es la licencia de obras. Basándose en esta sentencia, lógicamente, dirá que los terrenos son urbanizables y que por tanto la licencia es legal. La Junta también recurrirá a esta sentencia, que no es definitiva. La promotora del hotel, Azata del Sol, espera que a partir de ahora continúen reconociendo que los terrenos eran urbanizables en 1988. La empresa ha explicado, la promotora encontró una situación jurídica en el momento de la compra que permitía construir ese hotel. Por lo demás, cumplidos 2 años de las elecciones andaluzas, el 25 de marzo, la Junta anticipa un vendaval legislativo en la segunda parte de la legislatura. Tras 2 años de preparación, ahora llegan 2 años de ejecución. El documento que sustenta el pacto de gobierno tiene un amplio contenido legislativo. Ahora estamos en esa fase de desarrollo. Suele ocurrir en toda la legislatura. El primer tramo de legislatura es de preparación y el segundo es de ejecución de todo el trabajo hecho con anterioridad. Y le garantizo que en la segunda parte de esta legislatura verán la luz muchísimos proyectos legislativos y daremos cumplimiento al 100% al acuerdo de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida. El Gobierno andaluz anuncia una inminente reunión de la presidenta Susana Díaz con el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quien pide un nuevo impulso a la acción del Ejecutivo. No, en 2014 está claro que está habiendo una mayor aceleración en el abordaje de lo que es un compromiso que es ineludible. Es decir, aquí se pueden hacer muchas cosas, pero el compromiso es lo que está escrito en el acuerdo de gobierno y eso no es discutible que se tenga que cumplir al 100%. Y después, medidas que yo creo que tienen que circunscribirse a un elemento clave, que es la creación de empleo, aún teniendo en cuenta las dificultades que el actual marco de políticas desde Europa y Madrid se establecen. El balance del PP no varía un milímetro. La foto de hoy es la misma que hace 2 años, la foto de la corrupción. El PSOE, que lleva 32 años gobernando en Andalucía, necesita preparar la legislatura durante 2 años,
pretenden que los andaluces nos creamos que un gobierno que llega como continuación del anterior se sienta a gobernar con tábula rasa. Lo único que han demostrado en estos 2 años, desde el bipartito Izquierda Unida y PSOE, es que son capaces de hacerlo aún peor que en los últimos 32 años. Ha recibido cristiana sepultura esta sobremesa el expresidente Adolfo Suárez en Ávila. Antes, al asistir a su capilla ardiente en el Congreso de los Diputados en Madrid, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ensalzaba nuevamente la figura del primer presidente de la democracia con el objetivo, dice, de acabar con la desafección política y sortear la crisis económica. Ahora más que nunca, en estos momentos complicados, necesitamos, decía Díaz, del consenso que fomentó Suárez. Ahora estamos también en una etapa difícil y complicada y hace falta, entre otros valores, la determinación, la valentía y la generosidad que tuvo el presidente Suárez para buscar acuerdos y para buscar consensos. Este país necesita de acuerdos, de consenso que permitan a los ciudadanos volver a reencontrarse con la política y encontrar una salida, una esperanza a un futuro que este país necesita y que tiene. Y siguen los gestos de recuerdo y homenaje a Suárez en toda España y también en Andalucía. Granada y Jerez, por ejemplo, le ponen su nombre a 2 avenidas y en Córdoba, pleno extraordinario, que le ha dedicado unos jardines en el entorno de la estación del tren. De la página política, una cosa más. El líder del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, encontró por fin su declaración de la renta, aquella que decía que no sabía dónde tenía. Y la ha publicado en la web del PP andaluz, donde puede verse que ingresó en 2012 104.432 euros y que es propietario de 2 casas hipotecadas. Un año en el que la presidenta de la Junta ganó en torno a la mitad que Moreno Bonilla. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, saluda este ejercicio de transparencia obligado por el resto de formaciones, pero pide también que haga pública Moreno Bonilla la declaración de su mujer, al igual que han hecho los miembros del Gobierno andaluz. También se pronunciaba sobre este asunto desde Izquierda Unida Antonio Maillo. Ha tardado en hacerla pública, se ha llevado casi un mes a base de tirones de los distintos medios de comunicación hasta que finalmente ha dado respuesta. Ha hecho un ejercicio de transparencia obligada y que, desde luego, se podía haber evitado si desde el primer día se hubiera conocido sus ingresos, que, por otra parte, si no hay nada que ocultar, no había motivo para haber dilatado tanto tiempo la presentación de ese IRPF, como hizo este Consejo de Gobierno. Es una actitud de transparencia si es verdad que es lo que gana, lo que dice que gana. No sé si es una contestación implícita a esa sospecha y el Partido Popular tiene que aclarar todo lo que tiene en sus cuentas porque nos hemos olvidado en muchos sectores de la sociedad española y más en estos tiempos de crisis no olvidamos el caso Bárcenas. La economía social nos proporciona unos datos esperanzadores al cierre del ejercicio de 2013. Según el último informe de CEPES, con datos del Ministerio de Empleo, se crearon el año pasado 436 cooperativas, con un incremento del 8,5%. Esto posibilitó un aumento de empleo en el último trimestre con 9.076 puestos de trabajo. Así las cosas, Andalucía lidera el ranking nacional con más de 7.000 empresas de economía social, un 24% de todo el país. Le siguen a gran distancia Cataluña y Valencia. Y satisfacción en el sector pesquero andaluz ante el inminente regreso de 40 buques de nuestros puertos andaluces al caladero marroquí, la mitad de ellos de Barbate, con todos los pescadores que volverán al caladero norteafricano el 1 de abril, una vez concluya la parada biológica, tienen dudas sobre los aspectos técnicos que quedan por cerrar, como por ejemplo el uso de luces para la pesca, la contratación de marineros marroquíes y dónde se descargarán las capturas. Ayer estaba todo ya preparado para que una vez que diera el CIE Marruecos empezara a faenar. Yo espero que sí, que si no el 1, el 2, el 5, pero el 1 de abril que estén faenando ya. Sobre todos estos asuntos debatimos en la tertulia en aproximadamente 1 hora, en compañía de José Luis Losa, de Francisco Morón, de Juan Méndez y de Isabel Morillo. Los 4 se van a incorporar en aproximadamente unos 20 minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con nuestra invitada de esta noche, la número 3 del Partido Socialista a las elecciones al Europarlamento. Soledad Cabezón, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de aquí de A por Todas, en 8 Andalucía. Gracias a vosotros por invitarme. Evidentemente lo hemos convocado para hablar de las elecciones europeas, de la importancia para Andalucía de estos comicios, del Europarlamento, de las políticas que allí tanto nos incumben, pero permítame que le pregunte por 2 asuntos de actualidad que sin lugar a dudas nos han dejado perplejos, por lo menos uno de ellos, ¿no? La sentencia del TSJ que dice que el suelo del Algarrobico es urbanizable. No sé qué siente usted en estos momentos, si ha sentido indignación o estupefacción, no sé. Bueno, incomprensible, ¿no? Es un lío jurídico que ha montado la propia justicia y de entrada lo que para mí es incomprensible y creo que ellos tendrán que desmontar, ¿no?
Nosotros efectivamente no estamos de acuerdo, seguimos sin estar de acuerdo en construcciones como la del Algarrobico, que van en contra del patrimonio medioambiental, y de hecho la Junta en estos momentos está estudiando la posibilidad de recurrir esa sentencia, ¿no? Y bueno, incomprensible porque en el año 2008, cuando se adoptó el plan de ordenación por parte de la Junta, que además fue elevado, y el Tribunal Superior de Justicia en el 2012 sentenció que efectivamente era un suelo urbanizable, pues es incomprensible que ahora, pues 2 años más tarde, pues tengamos una sentencia que dice justo lo contrario. 11 años, lo que se ha llevado para llegar a esta decisión, en el que estábamos en un momento que quizás lo que estamos era decidiendo o viendo qué institución o administración era la responsable o la que tenía que ejecutar, digamos, la demolición. Bueno, ¿no? ya de hecho incluso había un acuerdo entre Gobierno y Junta para costear a media la demolición, o sea que parecía que era inminente, vamos. Pues por eso digo que es una situación incomprensible, contradictoria y de difícil salida, ¿no? Porque, bueno, salvo que la justicia nos lo aclare en breve por qué ha tomado esta decisión, pues la verdad es que es muy incomprensible. Y esperemos que finalmente pueda ser demolido el Algarrobico, porque realmente es un símbolo, como bien decías al principio, es un símbolo de lo que hemos vivido durante los últimos años en un modelo que era insostenible, que atentaba incluso contra el patrimonio medioambiental. Efectivamente, así lo esperamos, no sé si todos, pero casi todos. Bueno, también hoy, 25 de marzo, es una fecha señalada en el calendario, 2 años de las elecciones andaluzas en las que en Andalucía se paró el tsunami de votos populares y pudo gobernar la izquierda, no con mayoría, evidentemente el Partido Popular ganó, no con la mayoría absoluta que necesitaba, pero sí hubo un pacto de izquierdas entre PSOE y Izquierda Unida. ¿Cuál es su balance? Hemos escuchado a todos los partidos políticos. ¿Cuál es el balance de Soledad Cabezón de estos 2 años? Yo creo que el balance es muy positivo. Primero hay que decir que efectivamente el Partido Socialista no fue el más votado, pero sí hubo una clara decisión, una clara apuesta por el pueblo andaluz, y quería, lo dijo claro en las urnas, que quería una mayoría de izquierdas en Andalucía. Y a partir de ahí pues se conformó un gobierno que yo creo que ha dado una estabilidad necesaria para un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil en el que además hemos tenido un gobierno de la nación que no solamente por su diferente ideología pues digamos ha tenido dificultades, sino porque ha puesto en marcha medidas específicas que han ido en contra de los intereses de Andalucía, como ya digo, en un momento especialmente difícil, una crisis que nos recordamos, ¿no? Por lo tanto, creo que ha sido una apuesta que fue en su día valiente y creo que ha sido muy positiva para el conjunto de la ciudadanía y no solamente andaluza, incluso considero que ha sido muy importante para España porque efectivamente le ha dado la oportunidad a los españoles de confrontar un modelo y unas políticas que de la otra manera no podríamos haber visto más que pues digamos los recortes y las reformas y contrarreformas que ha hecho el Partido Popular sin haberlo podido contrastar con nada. Por lo tanto, yo creo que ha sido algo muy positivo y, como digo, no solamente para Andalucía, sino incluso para el conjunto de la ciudadanía española. Hoy precisamente también han enterrado, ha recibido cristiana sepultura, los restos de Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia. La presidenta Susana Díaz ha evocado, al igual que muchos dirigentes políticos y analistas, sociólogos, historiadores, el consenso, los pactos, el diálogo que tanto impulsó el propio Suárez como ejercicios, como herramientas necesarios en estos momentos también difíciles, muy complicados para sortear la crisis y acabar con la desafección política. ¿Comparte usted esa reflexión? Yo sí, yo de todas las reflexiones que he escuchado a lo largo de estos días, todas prácticamente en el mismo sentido, pero me quedaba con las últimas palabras que ha puesto de manifiesto la presidenta, efectivamente valentía, en un momento muy difícil en el que tenía que tomar decisiones trascendentales para alcanzar esa democracia, y esa generosidad renunciando a sus principios políticos por el interés general y por conformar una democracia, un pluralismo como es el que tenemos y disfrutamos en la actualidad. Pero yo además efectivamente apelo, y creo que es necesario, ese espíritu de diálogo tan necesario en estos momentos. Vivimos una situación extremadamente difícil para la inmensa mayoría de los ciudadanos y muy especialmente para todas aquellas personas que están en situación de desempleo, que tenemos unas tasas altísimas, y creo que es el momento efectivamente de sentarse, dialogar y no de seguir confrontando. Si nos pusiésemos a ver el número de recursos al constitucional que tenemos en un sentido y en otro, nos pondría de manifiesto que realmente vamos en contra o no estamos atendiendo la principal demanda que creo que tiene ahora mismo la ciudadanía, es que nos sentemos, dialoguemos y seamos capaces de llegar a unos acuerdos necesarios para de verdad sacar a España de la situación tan difícil que tiene. Bueno, ahora sí, para el asunto que le hemos convocado, elecciones europeas del próximo 25 de mayo. En primer lugar, enhorabuena, usted es la número 3 de la lista socialista, va a ser europarlamentaria. Y sí quería preguntarle, antes que nada, ¿qué sintió cuando le llamaron y le comunicaron ese puesto de salida tan importante? Bueno, pues a mí de entrada no me llamaron comunicándome el puesto de salida, salvo cuando ya prácticamente estaba aprobado.
Es decir, que en ese Bueno, momento... tendrán que pedir permiso, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, yo siempre he mostrado mi total disponibilidad al partido en donde considere que en cada momento debo de estar trabajando, y me parecen tan importantes unos puestos como otros. Siempre lo he considerado así, y la verdad es que bueno, cuando te llaman para ver si estarías dispuesta a ir al Parlamento Europeo, bueno, no pregunté el puesto, ni siquiera me lo esperaba. La verdad que no, solamente pues bueno, la reacción fue un poco sorpresiva, porque efectivamente yo había estado meses anteriores, desde que empieza a hablarse de las elecciones europeas, había estado bromeando, ¿no? Porque bueno, decía que a mí me apetecía irme al Parlamento Europeo. Por lo tanto, bueno, de entrada pues, fue una sorpresa y, por supuesto, bueno, muy grata por la responsabilidad que conlleva, pero ya digo, fue eso, una sorpresa. Con usted en el número 3, con Clara Aguilera en el número 11 y con Carmen Ortiz en el número 17, ¿usted cree que el PSOE andaluz está bien representado? Muy bien representado. Un PSOE que hay que recordar que quería el número 2, ¿eh? Bueno, vamos a ver, nosotros en estos momentos son 8 los candidatos que vamos en una lista de 50, mucho más que incluso en las anteriores elecciones, en las que además los resultados pues eran o se esperaban superiores, y por lo tanto la apuesta ha sido importante, valiente, y yo creo que el papel de Andalucía se ha visto claramente reforzado. Y no solamente en esos 3 puestos de salida, como ya digo, son 8 en total los que conformamos la lista de andaluces al Parlamento de Europa. Y bueno, el puesto número 2, como saben, nosotros tenemos un mandato interno y que comparto, y que en Andalucía además lleva ya muchos años incluso por delante que a nivel federal, y tenemos el imperativo de que las listas tienen que ser cremalleras. Por lo tanto es difícil, sabiendo que Elena Valenciano es la número 1, es difícil el puesto número 2. Por lo tanto, satisfacción, porque prácticamente es lo máximo que se podía aspirar. Hablemos del resto de partidos, porque faltan 2 meses para las elecciones. Sabemos que Willy Meyer, un andaluz, también va a encabezar la lista de Izquierda Unida. Me gustaría también tener una valoración al respecto de su figura. Pero el Partido Popular todavía no ha deshojado la margarita, ni del cabeza de lista ni el resto. No sé si usted cree que el Partido Popular quiere hacer una campaña de bajo perfil. Bueno, yo creo que el Partido Popular ahora mismo no tiene rumbo, ¿no? En estos momentos yo creo que no sabe lo que quiere. De entrada no encuentra el candidato, ¿no? Yo creo que su problema ahora mismo es de candidato. Parece que ninguno quiere estrellarse, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación de que no encuentran esa persona que en un momento dado quiera arriesgar en estas elecciones europeas. Para empezar por ahí. A partir de ahí, bueno, pues efectivamente cuanto antes mejor, ¿no? Porque creo que es un debate importante. En estas elecciones europeas se va a decidir más que nunca y nos jugamos bastante. Es un momento decisivo de la Unión Europea y de su construcción, y es importante que empecemos a dar ese debate, y sobre todo para que la ciudadanía española sienta que efectivamente es importante que estemos muy bien representados en ese Parlamento. Por lo tanto, sí apelo a que cuanto antes pues diriman esas diferencias que tienen internas y que se tomen en serio lo que tan importante va a ser para el futuro de nuestro país. Permítame un paréntesis. Por lo que respecta a esta casa, ¿usted estaría dispuesta a debatir aquí en el plató de A por Todas junto con Willy Meyer y con el dirigente popular andaluz que vaya en posición más adelantada de las listas populares? Por supuesto, yo vendré aquí cada vez que ustedes me inviten a debatir de Europa, de lo que ustedes consideren. Bueno, 3 puntos y 3 décimas de diferencia. Es la encuesta que sacaba El País este fin de semana, que adelanta que unos buenos o anticipa unos buenos resultados para el Partido Socialista. ¿Se cree usted estos vaticinios? Yo pienso que sí. Yo pienso que la ciudadanía en estos momentos empieza a ser consciente de cómo Europa realmente, la política europea de los últimos años ha influido de forma negativa en su bienestar, y cómo no ha sido capaz de sacarnos de la crisis, y sobre todo en la situación en la que parece que podemos salir de ella, con una enorme desigualdad. A día de hoy el 25% prácticamente de la Unión Europea está por debajo del umbral de la pobreza, y si hablamos de Grecia está el 35%, y la gente empieza a sentirlo, empieza a ser consciente, y yo creo que efectivamente la gente... Además, si se analiza precisamente esa encuesta, se ve como al principio había muchísima, aunque todavía es importante la abstención, pero había poca gente con el voto decidido o que no pensaba ni siquiera ir a votar, y sin embargo parece que ya hay gente que lo que incrementa sobre todo es el porcentaje de personas que parece que se está pensando que va a ir a votar. Por lo tanto, yo creo que sí, que puede ir por ahí, y sobre todo por eso, porque empieza a ser consciente que debemos de parar esta política conservadora, que es la que nos ha llevado a salir de esta crisis o a afrontar esta crisis de forma tan desigualitaria. Ya veo que el fantasma de la abstención a usted no le preocupa, pero hay 2 fantasmas que
preocupan y mucho en Europa, que son el de la abstención ante el desafecto o la desafección ciudadana que hay hacia la política y hacia la Unión Europea y sus instituciones, y por otra parte la creciente expectativa que están despertando las fuerzas de ultraderecha, ¿no? Usted dice que la abstención cree que no, que en España no, que se va a recuperar, que va a haber una participación mejor de lo deseado, pero sobre la participación, sobre la presencia de fuerzas ultraderechas, no ya desde España, pero sí desde otros países, ¿teme usted que pueda hacer ingobernables las instituciones europeas? Esperemos que no. Efectivamente, es algo que amenaza esta gobernabilidad que necesitamos en un momento tan importante, y esperemos que no, porque lo primero que tendremos que apelar es efectivamente a que las fuerzas mayoritarias que salgan pues sean europeístas y no euroescépticas, porque si no el panorama efectivamente se complica. Bueno, ahí están las encuestas en los diferentes países y esperemos que finalmente eso no sea así. Para eso los países que tenemos un compromiso más europeísta debemos trabajar duramente, y como es el caso de España, ¿no? Y obtener un buen resultado para que podamos, digamos, combatir pues esa amenaza que efectivamente pues va en contra de los intereses no solamente de Europa en su conjunto, sino de cualquier país como es España. El Partido Socialista Obrero Español empezó su precampaña aquí, precisamente en Andalucía, en Málaga, un acto en el que Elena Valenciano, la cabeza de cartel de los socialistas, dijo que ella va a luchar porque tengamos una Europa más andaluza. ¿Cómo interpreta usted esas palabras? Pues yo la interpreto como lo mismo que les decía al principio, los balances de los 2 años de gobierno andaluz. Hemos sido capaces de hacerle ver al conjunto de España que hay una forma diferente de afrontar esta difícil situación, y efectivamente Andalucía también es capaz. Además somos una región muy grande, que incluso por encima somos superiores a muchos países, a algunos países de la Unión Europea. Por lo tanto, Andalucía tiene una entidad suficiente como para poner de manifiesto pues que sus políticas han hecho un tratamiento diferente a esta situación tan difícil. Y yo creo que efectivamente a eso se deben las palabras de Elena Valenciano, y estoy convencida que eso puede ser así. ¿Le dolió, le molestó, le indignó la interpretación que hizo sobre estas palabras Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia, en el Congreso de los Diputados, cuando dijo que si Elena Valenciano, al decir que quería una Europa más andaluza, es que quería una Europa con paro, con fracaso escolar, con corrupción de los seres? Y no hablaba del gobierno andaluz, hablaba de Andalucía. Exactamente, muchísimo, porque la sensación, primero porque yo no sé si Gallardón, para empezar a conocer ni siquiera nuestra tierra, ¿no? Yo, primero, el que hablen de esa manera y que se le llene la boca con tanta facilidad sin haber conocido esta tierra, primero me indigna. Pero en segundo lugar, porque es una estrategia que me indigna, sobre todo que no la pare el Partido Popular Andaluz, que conoce efectivamente a esta tierra, y tenemos nuestras dificultades, que bueno, que hemos salido en otros momentos incluso reforzados, y me preocupa que no sea capaz de combatir esa imagen del pueblo andaluz, un partido que aspira a gobernarla, porque tengo la sensación que el partido andaluz tiene, el PP andaluz tiene un complejo de nuestra tierra que me preocupa efectivamente. Y ya digo, me indignaron bastante, y sobre todo porque no son ciertas, porque cada vez que hacemos frases hechas que hacen pues un análisis simple de la realidad, hacen un daño a la imagen de Andalucía y sobre todo a cada uno de los andaluces que sabemos que son así. Si hablamos, por ejemplo, del fracaso escolar, que es quizás todavía de lo que más me dolió, el fracaso escolar en Andalucía efectivamente todavía es alto, pero estamos a un punto por debajo de la media española, y sin embargo, si comparamos el esfuerzo que hemos hecho durante los últimos años, ha sido un esfuerzo tremendo. Hemos convergido y hemos reducido ese fracaso escolar a una velocidad muy superior al resto de las comunidades españolas. Por lo tanto, me indigna que sean esas frases hechas que tanto daño nos hacen y que hacen que hieren el orgullo andaluz, porque efectivamente yo creo que tenemos que estar orgullosos de nuestra tierra y los que hemos vivido. Yo tengo 40 años y yo tengo un recuerdo muy grato de esta evolución tan importante que ha habido en mi tierra. Efectivamente, reconozco las dificultades que quedan por resolver, pero yo el sentimiento que tengo es de enorme orgullo hacia la tierra y lo que ha hecho durante estos años con un gran esfuerzo. Son elecciones europeas, evidentemente, el 25 de mayo, dentro de 2 meses, pero son las primeras elecciones a las que se enfrenta Susana Díaz como secretaria general del Partido Socialista en Andalucía. ¿Cuánto se juega Susana Díaz? Bueno, Susana Díaz no se juega nada. Que yo sepa, no considero que Susana Díaz se juegue nada. O sea, ¿no teme usted una extrapolación de datos, que se vea esto como un plebiscito a la gestión de Susana Díaz? En absoluto no considero que tenga nada que ver la gestión de Susana Díaz en el gobierno con la política europea y lleva un año, no lleva ni un año de mandato, ¿no? La presidenta, ¿no?
y no considero que se deba hacer ni siquiera pensarlo, ¿no?, esa extrapolación. Pero bueno, de todas maneras tampoco estoy especialmente preocupada, en el sentido de que pienso que el pueblo andaluz de nuevo va a dar una respuesta contundente, y lo que animo es que a ese peligro de la abstención, pues que no lo veamos, ¿no?, que efectivamente demos de nuevo una lección de democracia y una lección de que efectivamente nos importan los problemas del conjunto de la ciudadanía, se planteen donde se planteen, y que el pueblo andaluz está dispuesto a realizar un esfuerzo y a arrimar el hombro, y ahora desde Europa. ¿Está usted convencida de que el PSOE andaluz va a ganar las elecciones en Andalucía en estas europeas? Yo espero que lo haga, siempre lo hemos hecho. En Andalucía siempre se han ganado, a pesar de que los resultados son diferentes a nivel nacional, siempre se ha ganado en Andalucía. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos también debemos de esperar que eso sea así, y yo creo que podemos esperar. No, tranquilo, decía, que trabajar siempre, pero yo pienso que es un resultado que se puede esperar. Bueno, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos en 3 minutos con Soledad Cabezón, que es la candidata número 3 del PSOE al Europarlamento en las próximas elecciones del 25 de mayo. Ya se incorporan a esta mesa de análisis Isabel Morillo, Paco Morón, José Luis Losa y Juan Méndez. Lo dicho, 3 minutos y volvemos. Seguimos a por todas aquí en 8 Andalucía, en compañía de nuestra invitada de esta noche, de Soledad Cabezón, la número 3 del PSOE a las próximas elecciones europeas. Nos ha dejado algunas de las reflexiones sobre cuál va a ser su campaña electoral, pero a continuación van a ser 4 periodistas los que le van a entrevistar. Vamos a saludar ya a José Luis Losa. Buenas noches. Muy buenas noches. Paco Morón, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Igualmente Isabel Morillo. Juan Méndez, buenas noches. Buenas noches, bueno, ¿quién Fernando. empieza? Bueno, Había bastantes inquietudes antes de la publicidad, pero... Sí, pero ya estás encargado tú de quitarme No, todas las había preguntas. otras inquietudes. Bueno. Yo por empezar por el principio quería hacerle una pregunta de carácter muy personal. Cuando leía hoy su currículum y veía que ha dedicado más de 10 años, entiendo, de su vida a ser licenciada en Medicina, en Cardiología en concreto, especialista, máster en Derecho Sanitario, máster en Trasplante de órganos y tejido, diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales. ¿Tan mal está la sanidad para que se haya tenido que dedicar a la política y dejar la actividad, que entiendo que además que es una vocación, ¿no?, la carrera que optó, ¿no? Efectivamente, es una vocación en la que me siento muy a gusto, y además la echo de menos. Hay momentos en las que siempre hay momentos de debilidad en el que te planteas el retorno, ¿no? Pero bueno, cuando empecé en la medicina no estaba la cosa tan mal. Es broma, vamos, de todas maneras, decidí entrar en política, un poco porque la situación, digamos, en la familia, mi familia ha sido siempre muy política y se hablaba mucho de política, y nos gusta en general a todos la política, tanto por el lado materno como por el paterno, y si diera una circunstancia en un momento determinado a nivel de mi pueblo, en un grupo de jóvenes, que éramos todos, una candidatura muy jóvenes que conformamos. Y a partir de ahí, pues yo creo que no se piensan las cosas, sino simplemente das el paso porque piensas que puedes aportar algo, y ya está, y te van liando, pero ya digo, la cardiología, sigue siendo mi vocación, y además, como digo, me gusta. De hecho, en estos momentos estaba en un periodo, y estoy en un periodo estaba estudiando y me incorporaba en breve para reciclarme, ¿no? Iba a ser un periodo de formación que había pedido una compatibilidad con el Congreso para ir en algunos días y poder actualizar los conocimientos. Es decir, que no la olvido y siempre tengo ese pensamiento de volver a la cardiología. ¿Y qué piensa cuando detecta o llegan esas críticas a los ciudadanos que entienden que la política llegan a aquellas personas que son mediocres o que no han tenido otra proyección, o incluso dirigentes que se han dedicado exclusivamente a la política, no tienen una experiencia profesional? No sé cómo ve o cómo considera esas críticas o esos ataques que se producen a los políticos, ¿no?, en estos momentos. En lo que a mí respecta, lo veo duro, ¿no?, porque efectivamente son 10 años de estudio intenso, y son duros porque efectivamente, simplificando mucho, ¿no?, si es por necesidad, no tenía esa necesidad, salvo la inquietud que tenía por tratar de cambiar determinadas cosas. Ya digo, fue a nivel local la inquietud, lo que pasa que luego pues se fue liando, ¿no?
Pero bueno, efectivamente pienso que es una calificación además muy simplista y muy injusta, ¿no? Porque yo he conocido a muchísima gente en política, como también en otras esferas, y la inmensa mayoría de la gente que yo he conocido son gente que trabajan y han trabajado muchísimo, y no quiero dar nombre y apellido, pero han trabajado y han dado muchísimo por el Partido Socialista y al fin y al cabo por la vida pública y por la política, ¿no? Porque son gente que están claramente convencida de que efectivamente la política es una herramienta para transformar la sociedad, y me parece algo muy injusto, ¿no? Porque pensamos que son personas, o se dicen que son personas que entran en la política porque no tienen otra salida, pero son personas que realmente renuncian a muchas cosas por entrar en la política. Y llega un momento incluso de sus vidas en las que precisamente han renunciado tanto que, bueno, que incluso la salida es difícil, ¿no? Y se sale, acaban saliéndose. Siempre hablamos de que hay muchas personas que, bueno, que viven toda la vida de la política, pero son más las que salen. Por lo tanto, ya digo, es un momento de muchísima renuncia, de muchísimo compromiso, y yo, para mí, todo el reconocimiento, todo lo contrario a esas calificaciones que se hacen, que además en estos momentos pues es más fácil, ¿no? Porque las circunstancias son tan difíciles que es más fácil, pues, digamos, estos comentarios, ¿no? Pero ya digo, para mí todo mi reconocimiento. Considero que el trabajo en la política es muy duro y tienes que tener un gran compromiso. Soledad, y en un momento de tanta desafección de la ciudadanía hacia la política, las elecciones europeas, a las que los ciudadanos siempre han estado tan despegados, han ido tan poco a votar, las últimas tuvieron en Andalucía una participación de en torno al 42%. No sé, ¿qué llamada daría a los ciudadanos, a los andaluces, para que acudan a las urnas el 25 de mayo? Porque es verdad que Europa nos coge muy lejos, ¿no? Bueno, yo lo primero que le tendría que decir es que decimos, por ejemplo, cuando me llaman, ¿no? Te vas a Europa, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar eso, somos Europa. Andalucía es Europa. Y Andalucía, pues si ponemos temas en concreto, pues diríamos Andalucía tiene que estar bien representada en Europa porque tenemos, ahora hemos visto lo de Marruecos, ¿no? Es la firma del acuerdo hoy, ¿no? El turismo, la pesca, bueno, la propia frontera de entrada, la entrada hacia Europa, digamos la frontera que somos Andalucía. Es decir, Andalucía tiene muchísimos intereses que tiene que debatir en Europa y que tiene que estar bien representada. Por lo tanto, lo primero que le tendría que decir a los ciudadanos es que somos Europa y que en una situación, en una situación mundial tan globalizada, es necesario un actor global. Y Andalucía por sí misma, como España por sí misma, es muy difícil que podamos tener una voz propia como tal y poder alcanzar pues aquellos acuerdos que necesitamos y poder tener, como ya digo, una representación y competir a nivel global. Por lo tanto, somos Europa. Y es necesario además que seamos conscientes que necesitamos formar parte de un actor global fuerte como es Europa para poder competir. Tenemos ahora mismo pues bueno, países emergentes que no es que esté en contra de que estén emergiendo, pero efectivamente tenemos que hacernos más competitivos y necesitamos competir, digamos, desde una Europa bastante unida, cohesionada y con peso, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que es muy importante y hay que transmitirle a la sociedad esa importancia, ¿no? Hoy se decide cosas en Andalucía, se decide cosas a nivel nacional, pero las decisiones en Europa las hemos visto además en estos momentos en la crisis, ¿no? Hemos visto cómo nos han condicionado claramente la política conservadora en este caso, cómo nos ha condicionado la forma de salir de esta crisis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tienen un recuerdo muy reciente, bueno, actual todavía, vivo, ¿no?, de cómo influye Europa en nuestra vida. Y apelando a ese recuerdo, yo creo que es donde debemos incidir para que sean conscientes de que efectivamente nos jugamos muchísimo y que eso lo podemos cambiar. Y en esa imagen de políticos de élite, ¿no?, de los parlamentarios europeos, parece, bueno, ya sabemos la historia de que se niegan a viajar en turista, ¿no?, y siempre parece que son como la élite, los tecnócratas, gente que está desapegada del día a día de los ciudadanos. Usted que ha sido alcaldesa de un pueblo de Sevilla, además un pueblo albaida, un pueblo pequeño, ¿cómo va a encajar, pues no sé, esa diferencia, ¿no? Bueno, pues yo me tomo esto como que me mandan a trabajar a otro sitio. Y ya está, yo no veo, bueno, no, la verdad es que no me he metido mucho en la vida de un europarlamentario, ni siquiera he preguntado cosas simples, de como simplemente considero que, bueno, me mandan a Europa a trabajar y lo único que sí he visto es que hay muchísimo trabajo. Es decir, que me voy, de hecho, cuando hablo con la presidenta y le pregunto, bueno, de broma, ¿no?, ¿por qué me mandas a Europa?, ¿no? Y dice, porque tú allí ya estás haciendo poco, ¿no? Tienes que
tienes que trabajar, ¿no? Es decir, que voy a trabajar, y yo lo que llevo en la cabeza es simplemente eso. Por lo tanto, no sé si todo eso cuando llegue allí ya veré si son mitos o son realidades, ¿no? Pero creo que de todas maneras es duro, también puede ser duro, ¿no? Al fin y al cabo, efectivamente es un cambio muy importante porque prácticamente pues te vas a vivir a gran parte de tu tiempo, te vas a vivir fuera, ¿no? Por lo tanto es duro. Y bueno, haremos lo posible para adaptarnos. Pero en esa misma línea quería continuar, porque yo soy un europeísta absolutamente convencido, pero es verdad que hay algo que el punto flaco con diferencia de la Unión Europea me parece a mí que son los gastos de funcionamiento de la Unión Europea, que en ocasiones son insoportables. Hablabas de los famosos viajes en business de los eurodiputados, que no pueden ir en turistas, pero se podrían hablar de otras muchas cosas, como que el Parlamento esté en Bruselas, pero una vez al mes tenga que ir a Estrasburgo a celebrarse una sesión, lo que cuesta en torno a 200 millones de euros al año a los europeos. ¿No cree que hay que luchar contra este tipo de cosas en estos momentos de austeridad en los que estamos viviendo todos, para evitar que la gente perciba como estos son los que se lo llevan calentito de la Unión Europea? Y como dice bien Isabel, usted que viene de un ayuntamiento que sabe lo que es cada céntimo gastarlo en lo que hay que gastarlo y tal, se va a sentir a veces como un pulpo en un garaje, que dicen por mi tierra. Bueno, efectivamente, yo creo que el tema concretamente de Estrasburgo, pues bueno, roza un poco lo irracional, ¿no? Es decir, dos parlamentos o 2 sedes parlamentarias, es un poco, bueno, va en contra efectivamente de esa autoridad tan propugnada precisamente por la Unión Europea. Bueno, efectivamente, habría que revisar los gastos a todos los niveles, no solamente cómo se está haciendo, pero efectivamente la Unión Europea, pues también el funcionamiento del propio Parlamento. Desconozco realmente cuáles son las remuneraciones y las dietas y demás, se dicen que pueden ser altas, no lo sé, la verdad es que no lo sé, tampoco sé. Yo creo que le va a dar para invitarnos a una rondita de cerveza, las si dietas y las esto de Bruselas haremos con tapa incluida, ¿no? Pero bueno, saliendo de la broma, bueno, efectivamente, yo creo que es un momento de enorme dificultad para los ciudadanos y sería importante dar mensaje en ese sentido, porque yo creo que efectivamente hay muchas cosas innecesarias como esos viajes en business, ¿no? Podemos viajar perfectamente en turistas y bueno, y además nos comprendería mejor la ciudadanía para que nos vayan a votar a Europa. Usted habla de la importancia del Parlamento o de las decisiones europeas, mejor dicho, de cara a los ciudadanos, ¿no? A que los ciudadanos se impliquen en estas elecciones. Pero quizás los ciudadanos, aparte de la desafección política que existe a raíz de la crisis, también han podido comprobar el bajo papel que realmente ha jugado el Parlamento Europeo en esta crisis y la preponderancia de decisiones por parte de la Comisión, por parte de los gobiernos fuertes de Europa, que han prácticamente dejado anulado, yo no recuerdo en los últimos 3 años o 4 años, ninguna decisión importante del Parlamento Europeo. Da la impresión como que Europa ha estado dirigida más por organismos que están fuera de la soberanía popular, como el FMI o como otros organismos internacionales económicos, y más dirigidos por el papel de la banca, también motivado porque no se ha terminado de cerrar esa unión bancaria europea y monetaria que se inició con la llegada del euro. ¿Cómo convencería a los ciudadanos para que, bueno, su programa de gobierno en Europa, he leído en la web, que propugna ese cierre, ¿no? del tema bancario, pero cómo convencería al ciudadano para que realmente le dijera, le depositara la confianza en un Parlamento que, ya le digo, no parece muy activo en los últimos años, ¿no? Bueno, precisamente estas son las elecciones europeas con mayor capacidad de decisión de los ciudadanos, porque efectivamente con el cumplimiento del Tratado de Lisboa, las competencias que adquiere en estos momentos el Parlamento Europeo son bastante más importantes que las que veníamos, digamos, de las que venía teniendo el Parlamento Europeo. Precisamente ese es un mensaje que le tenemos que dar, que efectivamente hay que reforzar el Parlamento, porque además es la institución democrática como tal que hemos elegido entre todos los europeos, efectivamente hay que reforzarlo, ¿no? Y precisamente estas elecciones van, digamos, a tener mayor capacidad de decisión el ciudadano. Incluso elegimos el presidente, ¿no? Ya previamente designado, digamos, por los diferentes grupos políticos, pero lo cierto es que también elegimos por primera vez el presidente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente son unas elecciones importantes. Y como decía, el tema de la unión bancaria, efectivamente tenemos un déficit ahí, no acabamos de cerrar esa unión bancaria en la que, bueno, parece que en tema de supervisión y sí, nos ponemos de acuerdo, pero en el tema de la resolución y sobre todo el tema de la deuda parece que no acabamos de alcanzar un acuerdo. Efectivamente es importante
un papel en ese sentido y que seamos fuertes, porque bueno, tenemos un problema muy importante todavía, ¿no? A día de hoy el tema de la deuda de los países, la deuda española, sobre todo los países periféricos, y en esa unión bancaria pues necesitamos trabajar hacia la mutualización de las deudas, la emisión de los eurobonos, porque lo cierto es que tenemos una asfixia, realmente una asfixia en el pago de esa deuda y de sus intereses en gobiernos y en estados como el de España, ¿no? Por lo tanto, efectivamente es un reto y es toda una prioridad que tendremos que abordar desde ese Parlamento Europeo y en el que esperemos pues tener una representación importante en la socialdemocracia para cerrar un acuerdo adecuado y en esa línea. Hay un asunto de Andalucía que sí me gustaría preguntarle. Usted sabe que recientemente se ha cerrado el marco comunitario 2014-2020, las ayudas. Andalucía sufrió una merma importante, toda vez que ya no es considerada como una comunidad de convergencia, sino de transición. Sin embargo, se produce el contrasentido de que la crisis nos ha devuelto a parámetros de convergencia, de necesidad de converger todavía con otros países, ¿no? No sé si usted va a hacer en su trabajo diario en el Europarlamento la posibilidad, una línea cardinal de su actuación y de los europarlamentarios socialistas, intentar revisar al alza en 2016, cuando se produzca esa revisión, que Andalucía recupere parte del dinero perdido. Bueno, efectivamente, habíamos tenido, digamos, Andalucía ha sido reconocida además por la Unión Europea, hemos tenido un nivel de convergencia muy importante, quizás de los mayores de todas las comunidades que estaban por converger y equipararse en indicadores en la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, además hemos tenido unas ayudas que han sido bastante importantes, pero no solamente por la cuantía, que tampoco ha sido tanto, ha sido 40.000 millones prácticamente desde el año 86, sino realmente porque nos permitió hacer una planificación de desarrollo muy importante, ¿no? Y esa planificación es lo que nos ha permitido pues, realmente estos índices de convergencia, ¿no? Y podríamos poner muchísimos ejemplos de todo lo que nos ha traído esa hoja de ruta que nos marcamos cuando empezamos a ejecutar esos fondos europeos. Pues sí, a partir del año de que tengamos actividades parlamentarias allí, efectivamente será importante, una vez analizar los indicadores, si efectivamente se constata que efectivamente volvemos en algunos indicadores a tener dificultades, pues habrá que trabajar para que eso se haga y podamos obtener, digamos, esa ayuda necesaria para seguir convergiendo, ¿no? Sobre todo porque, además que hemos demostrado, Andalucía es una comunidad que ha demostrado, bueno, una ejecución magnífica, más del 100%, bueno, por la complementación que hemos tenido también por parte de los fondos de la propia comunidad, de los fondos que se nos han ido dando y, bueno, ya digo, con unos indicadores magníficos que, bueno, podríamos analizarlo en cualquier momento. Dos casos concretos le quería preguntar, señor Cabezón, porque hay la sensación en Andalucía de que se toman decisiones en Bruselas que benefician a Andalucía, pero luego cuando hay que ejecutarlas por parte del Gobierno central, pues nos perjudican. El caso concreto, Europa dibuja perfectamente el corredor ferroviario que debe llegar a Algeciras, con la Algeciras-Bobadilla. Sin embargo, el Gobierno central prima el levante español a la hora de invertir, ¿no? Y por otra parte, hay satisfacción en el reparto nacional de las ayudas de la PAC, sin embargo, luego en el reparto que se hace autonómico por parte del Gobierno central, Andalucía se siente perjudicada. ¿Qué se puede hacer por parte de Andalucía para reclamar o para denunciar ante las instituciones europeas pues, que un Estado miembro no cumple lo que se dibuja o lo que se acuerda en Bruselas? Bueno, ya fue la propia presidenta de Bruselas, ¿no? Y puso de manifiesto que, bueno, que efectivamente había ciertos incumplimientos y sobre todo lo que podía pasar con el tema, por ejemplo, del Fondo para el Empleo Juvenil, ¿no? Que parecía que iba a haber una deriva de los fondos hacia la puesta en marcha de la LONCE, ¿no? Efectivamente, tenemos que denunciarlo en Bruselas y, bueno, tenemos que también denunciarlo aquí, porque realmente la deslealtad no es de Bruselas, la deslealtad hacia nuestra tierra viene del Gobierno central una vez más, ¿no? Y efectivamente estamos muy descontentos porque no considero que tenga justificación alguna, gobierne quien gobierne, el color que sea, digamos que se resten unos fondos que son derechos naturales de la propia Andalucía. Y concretamente en el tema de la paz es que somos la única comunidad que ha visto mermado, que ha visto reducido esos fondos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pone de manifiesto, digamos, esa forma de gobernar que hasta ahora ha tenido el Partido Popular, siempre, digamos, en confrontación con Andalucía y que parece que sigue por los mismos derroteros, venga quien venga y esté quien esté al frente del PP andaluz, ¿no? Por lo tanto, bueno, tendremos que denunciarlo efectivamente en Bruselas y aquí también lo tendremos que poner sobre la mesa, ¿no? Y espero que el Partido Popular andaluz de una vez, pues si efectivamente quiere ser una fuerza que aspire a gobernar Andalucía, pues creo que ya se lo han dicho en muchísimas ocasiones los andaluces, que así no, y espero que tomen nota y que trabajen con la Junta de Andalucía por el bien del conjunto de los andaluces y andaluzas. Debido a la importancia de estas elecciones y al papel que debe de jugar el Partido Socialista, que parece que se juega más que
otros partidos, ¿no? Como si fuera una primera vuelta y que la figura de Rubalcaba incluso pudiera verse reforzada o debilitada tras los resultados que se consiguen en estas elecciones. No sé, en campaña electoral ¿tienen previsto que la presencia de la presidenta sea mayor, sea menor, se implique de una manera especial ante estos comicios, ya que son los primeros que ella va a abordar como líder del Partido Popular, del Partido Socialista aquí en Andalucía? Bueno, la campaña todavía no está diseñada a día de hoy, ¿no? Y como dije al principio, la presidenta de la Junta aquí no se juega nada. Yo no considero que la presidenta de la Junta se juegue absolutamente nada en las elecciones europeas. En cuanto a que sea una primera vuelta o no del Partido Socialista y sea digamos un examen a Rubalcaba, tampoco lo veo así. Yo creo que las elecciones europeas tienen sus connotaciones específicas, siempre las han tenido, al margen de que efectivamente estamos en un momento muy específico del Partido Socialista, ¿no? Pero no considero que se vayan a tomar como una primera vuelta. Las circunstancias son en el país muy especiales y muy difíciles, y no creo que se deba de considerar en absoluto eso. Yo creo que lo que se va a primar no es si Rubalcaba está al frente del Partido Socialista, sino lo que se va a primar en un momento dado para que la decisión, para que un ciudadano o ciudadana opte por votar, yo creo que va a ser realmente cómo le ha afectado, cómo le viene afectando las políticas conservadoras de la Unión Europea en el día a día. No si Rubalcaba está en el Partido Socialista, no, porque yo creo que la ciudadanía es inteligente y no considero que eso sea realmente lo que en un momento dado vaya a primar. No, pero sería importante, ¿no?, que unas primeras elecciones que la presidenta de la Junta, o en este caso la líder del Partido Socialista de Andalucía, afronta que presentase unos resultados favorables y que fuera la fuerza más votada, ¿no? Bueno, yo considero que se va a obtener, al margen de que la presidenta se implique más o menos en la campaña. Si se implica en la campaña, pues bueno, será una decisión que ella tenga que tomar con el partido, pero ya digo, yo creo que los resultados, así lo espero, que sean como siempre han sido en Andalucía, que sean unos buenos resultados y poco más. Pero no creo en absoluto que se vaya ni como una vuelta, como decía, la presidenta lleva unos meses al frente y no creo que se pueda considerar en absoluto un examen a la presidenta y ya digo, ni siquiera Rubalcaba. ¿Cómo viven en Ferraz el hecho de que el Partido Popular siga dilatando o deshojando la margarita de su candidato? Bueno, yo creo que las elecciones europeas, si queremos transmitir la importancia que efectivamente tiene para la ciudadanía, creo que es mal, no va por buen camino, ¿no? Esa dilación que hay, esa falta de seriedad, ¿no?, al respecto, ¿no? Yo creo que efectivamente es un momento en el que ya tenía que estar el líder o la cabeza de lista del Partido Popular para poder debatir y para poder confrontar y para poder motivar a la ciudadanía para que vaya a votar, ¿no? ¿Cómo se vive en Ferraz? Bueno, en Ferraz se vive... Nosotros estamos haciendo la campaña, nosotros estamos haciendo nuestra propia campaña porque al fin y al cabo lo que queremos es que el votante y la votante pues tenga confianza hacia nosotros al margen de lo que el Partido Popular tenga que hacer. Por lo tanto nosotros estamos, lo nuestro, presentamos la semana que viene la candidatura, no se pudo hacer este fin de semana por el tema del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez y bueno, nosotros seguiremos trabajando. Y ya digo, probablemente es porque nosotros lo que pensamos es que el Partido Popular pues no encuentra el candidato que quiera, exponerse en unos posibles malos resultados para la agrupación, para su grupo político. ¿Cree que Andalucía está preparada para ser solidaria con otras regiones de la Unión Europea? Y me explico, antes lo he comentado bien, en 30 años hemos recibido 40.000 millones de euros en Andalucía, es decir, se han creado todo tipo de infraestructuras que nos han ayudado a converger con la media de la Unión Europea. Ya hemos dejado de ser región objetivo 1. Además, Europa ha dejado de ser 15 países para ser ahora 27 y hay regiones que también lo están pasando mal y parece que a veces cuando dejamos de percibir lo mismo que percibíamos antes porque éramos más pobres empezamos a decir nos quitan lo que tenemos el derecho. Por eso le pregunto, siendo andaluz y no queriendo porque perdamos ni un solo euro, si realmente estamos en disposición de pensar que de aquí a unos años, al marco 2020 o algo así, Andalucía pues empiece a ser más competitiva y deje de depender tanto de ayudas que son subvenciones para nosotros. Es que yo creo que efectivamente hemos convergido. Tenemos un momento coyuntural muy difícil y los indicadores están ahí, pero realmente hemos hecho muy buen trabajo durante estos años. Y me remito, tenemos un plan, una red de infraestructura magnífica con esos fondos, ¿no? Podría decir el AVE, podría decir la A92, es decir,
kilómetros y kilómetros, creo que son más de 3.000 kilómetros de carretera entre autopistas y demás, podría poner muchísimos ejemplos. Es decir, nosotros hemos hecho una labor magnífica durante estos años, una gestión magnífica de esos fondos, bueno, en cosas, como ya digo, en infraestructura en una primera etapa, también saneamiento, en agua potable, bueno, muchísimo. Y después en una segunda etapa incluso hicimos una inversión bastante importante en el tema de la innovación y el fomento empresarial, ¿no? Y ahí podría poner ejemplos de los diferentes parques tecnológicos de los que se ha dotado Andalucía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que yo pienso que Andalucía, al margen de que en estos momentos tengamos unos indicadores que puedan parecerse a otras comunidades europeas, pero realmente tenemos ahora mismo una dotación de infraestructura y una capacidad que yo creo que nos va a hacer luego crecer de forma rápida. Es decir, yo creo que los deberes los traíamos hechos y efectivamente estamos en un momento coyuntural malo, pero yo creo que estamos muy preparados. Y les doy una cifra, a día de hoy el número de empresas españolas son superiores en el número a Alemania, Francia o Reino Unido. La dificultad que tenemos sobre todo micropymes, ¿no? Es decir, pequeñas empresas porque tenemos un tejido empresarial muy joven, pero lo cierto es que tenemos más de 500.000 empresas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar para el fortalecimiento de ese tejido empresarial y para la internalización de nuestras empresas. Por lo tanto, lo que nos hace falta es otro salto, ¿no? Por lo tanto, no tengo, es decir, si tuviésemos más fondos, pues mejor, bienvenido sea, pero creo que podremos incluso sin esos fondos ser una comunidad competitiva en los próximos años y crecer incluso a ritmos más rápidos que otras comunidades, incluso españolas. Usted ha defendido a lo largo de la entrevista un uso muy eficiente y muy positivo para Andalucía de los fondos europeos. Yo creo que es innegable. Andalucía ha dado un cambio radical y los fondos europeos han tenido mucho que ver. Pero también me pregunto si le duele o si le molesta cuando el uso que ha hecho Andalucía de esos fondos se ve manchado por casos como el de los ERE o como las ayudas que se investigan de UGT, donde parece que ha habido mucho dinero sobre la mesa y no todo ha sido bien empleado. Bueno, todo lo que sea un mal empleo de cualquier fondo público, por supuesto, nosotros lo denunciamos, como ha hecho la Junta, y nos personamos y colaboramos con la justicia, porque somos los primeros interesados y los primeros interesados en que efectivamente haya una confianza plena por parte de la ciudadanía de que eso se hace, de que la gestión de los fondos públicos es correcta. Pero bueno, yo quiero decir también que bueno, se habla mucho precisamente de esos temas y se magnifican en muchas ocasiones las cifras. Efectivamente, se ha manejado mucho dinero en lo que usted me dice, pero la parte que se considera defraudada o fraudulenta parece que no es tan alta. De todas maneras, digamos, es un pequeño porcentaje de todo eso que magnifica normalmente el Partido Popular para hacer lugar de una imagen de que Andalucía pues, es una Andalucía de corrupción, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tampoco es así y tampoco debemos en unos momentos en los que la ciudadanía además se aleja tanto de la política, siendo tan necesaria en estos momentos, creo que nos hace un flaco favor para Andalucía, ¿no? Por lo tanto, ya digo, nosotros siempre iremos denunciando todo mal uso de los fondos públicos y bueno, pero también es verdad que a veces no son todo lo correcto los datos que en ese sentido se dan. Pero bueno, de todas maneras, aunque sea un euro el que se defrauda, por supuesto no estaremos nunca de acuerdo con eso y colaboraremos siempre con la justicia. Soledad Cabezón, candidata número 3 del PSOE a las elecciones europeas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el plató de A por Todas en 8 Andalucía y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Aunque suerte, ya usted la incertidumbre no la tiene, que va a ser europarlamentaria. Bueno, pero yo quiero tener una suerte en su conjunto, ¿no? Que tengamos muy buen resultado, porque al fin y al cabo lo mismo da luego el 3 que el 4 que el 5. ¿Una quiniela? Bueno, yo no me gusta, soy supersticiosa. Bueno, pues con Soledad Cabezón hemos analizado las elecciones europeas del 25 de mayo. A 8 Andalucía va a tener una programación especial en estos 2 próximos meses sobre las elecciones al Parlamento Europeo. Hoy hemos empezado con Soledad Cabezón, esperamos tener también la presencia de otros dirigentes, de otros candidatos de diferentes partidos políticos. Y un debate al que ya tenemos el primer compromiso. Soledad Cabezón vendrá a ese debate aquí en 8 Andalucía con dirigentes de Izquierda Unida, del Partido Popular y también del Partido Andalucista. Bueno, hacemos una pausa obligada para la publicidad y volvemos con José Luis Losa, con Isabel Morillo, con Juan Méndez y con Francisco Morón y analizamos los principales asuntos de actualidad. Comenzamos aquí en A por Todas, el tiempo de tertulia, después de la entrevista con Soledad Cabezón, la número 3 del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo que se van a celebrar el próximo 25 de mayo. Y nos acompañan José Luis Losa, Francisco Morón, Isabel Morillo y Juan Méndez. Hay varios asuntos de actualidad que queremos tocar, por tanto, vamos al grano ya. ¿Qué os parece esa sentencia del TSJA que ha dicho hoy que los terrenos sobre los que se asienta el mamotreto de cemento del Algarrobico son urbanizables? Paco. Bueno, lo primero que se puede decir que estamos ante un lío jurídico
que es impresionante y que lo único que está transmitiendo es una inseguridad jurídica que es insostenible, ¿no? Sobre todo para que se vuelvan a desarrollar proyectos en Andalucía y sobre todo para la imagen de la comunidad. Lo que no tiene sentido es que la propia, o sea, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicte 2 sentencias contradictorias. Y realmente habría que analizar si es por un despropósito o, bueno, por una mala actuación por parte de la Junta de Andalucía, en este caso, por no haber podido modificar lo que era la norma para haber hecho no urbanizables los terrenos, o si ha habido una actuación de pillería por parte de la empresa que ha hecho un recurso, una presentación de un nuevo litigio en otra sala para ir prolongando y para contradecir o contraponer dos dictámenes diferentes, ¿no?, de lo que se estaba viendo. En cualquier caso parecía que la demolición era inminente, incluso había un acuerdo entre ambos gobiernos. Por eso digo que es incomprensible. Anticipa un proceso muy largo todavía de recursos, ¿eh? Había un acuerdo entre ambos gobiernos, entre el Gobierno y la Junta, se firmó en el último gobierno de Zapatero, la ministra entonces era Rosa Aguilar, se firmó un protocolo de cómo se iban a repartir los costes y tenemos que recordar que hace muy poco la presidenta de la Junta anunció un plan de empleo ligado a la demolición del Algarrobico para la zona, ¿no? La sentencia es sorprendente y no, yo creo que es estas sentencias que alejan a la gente de la justicia, ¿no? Porque si después de encadenar 10 pronunciamientos consecutivos asegurando que el terreno era no urbanizable, que la licencia por lo tanto era ilegal, que esa mole de cemento nunca se debería haber construido a menos de 20 metros del mar, llega el TSJA, hay un cambio de sala que los ecologistas dicen que es sospechoso y que no es lógico porque hasta hace 20 días, en febrero creo que fue un cambio de la sala primera a la sala tercera y sorprendentemente el TSJA en una sentencia que tenía que ser la definitiva rompe la cadena de 10 años de litigio que apuntaban a que por fin la piqueta iba a poder entrar en este hotel, ¿no? Evidentemente, pues hoy los ecologistas han puesto el grito en el cielo, Greenpeace ha anunciado un recurso al Supremo, la empresa constructora sostiene que no cabe recurso contra esta sentencia del TSJA, los ecologistas también acudirán al Supremo, Salvemos Mojácar ha anunciado una querella criminal por una presunta prevaricación judicial en estos movimientos extraños de última hora del cambio de sala. En fin, esto no beneficia a nadie y mientras hay una mole de cemento de 22 plantas en pleno Parque Natural del Cabo de Gata que sinceramente para el turismo y para la imagen de Andalucía y para la imagen de lo que es la costa andaluza no creo que en ningún momento sea positivo, la verdad. De todas formas, cuando ya la sentencia anterior, la reacción de la empresa fue un poco sospechosa, porque ya advirtió la empresa de que sí, que habrá esto, pero que estamos pendientes de la resolución real que se tiene que producir y definitiva. Por lo tanto, es una estrategia que ha llevado a la empresa a cabo y que ha hecho que se prolongue todo y que lleve la situación a donde quería. También estamos pendientes de la sentencia respecto a la licencia, porque ahora estamos ante lo que es el suelo y la situación del suelo. Pero la licencia, lo lógico, ahora lo lógico es que diga que es legal. Exacto, entonces se va a armar. Pero ¿qué ha ocurrido para que haya habido este giro inesperado en esta? Por eso yo lo estoy achacando más a una estrategia de la empresa, que es la que se ha encargado de que se produzca este cambio de sala, realmente. Partiendo de la base de que, creo que estamos todos de acuerdo en que esa masa de cemento pues no es una obra que esté acorde con los tiempos y con la idea de preservar el medio ambiente. Lo que sí a mí me ha planteado la sentencia, o lo poco que he leído, porque he leído más el comunicado del Tribunal Superior de Justicia, que todavía no he leído la sentencia en profundidad, es que aquí lo primero que se me plantea es que debemos de exigir o responsabilidades judiciales o responsabilidades políticas. Claro. Eso. Y digo bien, la nota del TSJA habla de que se descarta en la sentencia que hubiera manipulación fraudulenta. Cuando una sentencia descarta que hubiera manipulación fraudulenta es porque ha analizado si ha manipulado ese plan, ese PORN de la zona del Cabo de Gata a favor de los intereses medioambientales en este caso. Habla también de que se mantiene que la alteración realizada en los planos respondió a la necesidad de salvar el error. Bueno, ¿qué error? ¿Quién cometió ese error? Parece ser que políticamente se cometió un error al declarar esa zona urbanizable cuando debía de haber estado protegida y posteriormente estamos hablando de varias sentencias judiciales que han declarado que esos terrenos no son urbanizables cuando sí lo eran.
Por lo tanto, creo que hay responsabilidades judiciales y políticas, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía debemos exigir eso, entre otras cosas, porque, como bien decía Paco, la seguridad jurídica establece que al promotor de esos terrenos, que está en su legítimo interés el poder hacer una obra de ese tipo, igual que se ha hecho la Torre Peli y ha tenido su polémica, o se ha hecho otra multitud de obras, pues lógicamente al final habrá que restituirle su inversión y eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos, ¿no? Hombre, ya, pero yo tampoco puedo ser tan ingenua de pensar que el constructor de estos terrenos, por mucho que tuviera licencia del ayuntamiento, tuviera plena seguridad de que cumplía la ley. Si porque cualquiera que ha estado en ese sitio ve que no se cumplen los 20 metros mínimos de distancia con la primera línea del mar. Si el plano dice que es urbanizable y que tenía una protección con posibilidades cartográfica, decía, de que se incluyan en esa zona ese tipo de usos. Ya, pero la justicia tiene que ser sensata. Y es verdad que... Claro, pues eso es lo que estoy reclamando. Estoy reclamando responsabilidades jurídicas a los jueces que han dictaminado durante un montón de años que era no urbanizable, cuando sí lo era, y responsabilidades políticas si alguien ha alterado los planos. La empresa constructora se agarra a cosas como que de 22 plantas puede ser que de la 14 para arriba sea ilegal, pero de la 14 para abajo no, o al contrario. Hombre, lo que tiene dando defender su proyecto, es decir, la ley, yo estoy, vamos, no puedo estar más de acuerdo con Juan en este caso. A mí tampoco me gusta esto, evidentemente, no partamos de esa base. Y además quiero recordar que dentro de 2 días se cumplen 2 años de que el Tribunal Supremo dijo que vulneraba la ley de costas y que aquello había que derribarlo. Es decir, y me pareció una bendición, aquello dijo, hombre, es todo sensato. Ahora, lo que no quiero, y ahí soy políticamente incorrecto, es demonizar al constructor, hay que ver lo que hizo el constructor. Si el constructor ha invertido un montón de millones de euros porque ha tenido un papel municipal que él ha dicho que puede hacerlo, habrá que decirle al que firmó el papel de que podía hacer aquello, decir, oiga, usted, ¿cómo pidió, o sea, cómo permitió aquello? ¿Cómo una vez que estaba construido este hotel, que no se construye en 2 días, se construye en mucho tiempo, y ahora después, uy, no, se haga la vestidura? Ahí fue un problema, un grave error político, es el origen de todo esto, un grave error político. Entonces, decir que el constructor hay que ver qué malo es, pues malo es. A mí me parece una barbaridad lo que hizo. Malo es, ¿no? Pero lo que está claro es que el plan de ordenación de recursos naturales del Parque del Cabo de Gata, en el 94, lo calificaba de urbanizable. Claro, es que es lo que viene a decir la sentencia ahora, que lo permite. Claro. Y se reproduce el cambio a posteriori, pero que es un cambio que se produce. Pero es que nadie dijo eso porque estaban utilizando la modificación el documento que se produjo modificado. Después. Y por eso esta sentencia, digo que hay que exigir responsabilidades políticas, porque habla de que no hubo manipulación fraudulenta. O sea, han analizado si el documento que el Supremo, 2008, sobre el que el Supremo ha fallado, lo manipuló alguien. Es que es muy grave. Es muy grave que haya sentencias que se hayan basado en un documento manipulado o supuestamente erróneo. Claro, o sea, el constructor, vamos a ver, por norma, el constructor lo que quiere hacer es construcciones. Y no creo que ningún constructor quiera invertir en un terreno que sepa que tiene la posibilidad de que Además, se lo derrumbe. Se trataba de un proyecto positivo la ley para cambia, evidentemente, la ley de costas cuando se hizo el Hotel Atlántico de Cádiz, que era parador nacional, pues se podía construir a 20 metros de la playa. La ley ha cambiado y ahora nadie está demonizando al constructor que hizo el Hotel Atlántico. Ahora, si la ley dice que se puede construir... Es más, se ha renovado y se ha reformado y está en proceso. Claro, ¿no? Entonces, es que hay muchísimas construcciones que están en esa misma situación. Pero es que esta construcción, existen. Juan, no es de cuando se construyó el Hotel Atlántico de Cádiz. Esta construcción tuvo su licencia de obra en 2003. Vamos a ver, es que no... Claro, con un plan aprobado que lo permitía. En eso hay muchas dudas. Si yo estoy de acuerdo, en el 94, hubo una modificación en el 97. No hay claridad sobre si se manipuló o no el plano por parte de un funcionario de medio ambiente, ¿vale? Todo esto es una barbaridad y la Junta también tendrá que dar sus explicaciones porque es intolerable. Pero vamos a ver que no es que se le está aplicando la ley con carácter retroactivo y que esta obra empezó en el 2003. Claro, pero si depende eso de la validez que se le dé a qué papel. Si puede ser con carácter retroactivo. ¿Y dónde está la sensatez de los jueces? Vamos a ver, si el problema es muy fácil. Esto se puede derruir con una ley. Claro, se pagando. Pagando, indemnizando. O sea, que estamos de acuerdo con que eso no debe estar ahí. Pues sí, ahí te doy toda la razón. La administración deberá asumir el coste. Pero el problema está en que lo han hecho tan mal que ahora vamos a tener que pagarlo. Ese es el grave problema. Porque esto, aparentemente, por la sentencia que hemos conocido hoy, era legal. Entonces, claro, ¿quién ha sido el que se ha equivocado? ¿O quién ha manipulado? Porque si es un funcionario el que ha manipulado, habrá que ver
si es un funcionario sobornado o inducido por el De todas constructor. maneras, porque vale más esta sentencia del TSJ que la que se emitió hace nada, diciendo efectivamente, como confirmó el Supremo, que era ilegal. O sea, tampoco... Porque está porque la basada en el definitiva y es documento la original, última. que no en el modificado. Vamos, lo dice, vamos, la nota. Yo te voy a repetir, no he leído la sentencia, pero lo que sí está claro, hombre, yo no creo que estos señores del TSJ, después de la jurisprudencia que lleva a crear el tribunal, vayan a entrar ahora a meterse en zarandaja. De hecho, hace mención la nota de que en enero se abrió un debate interno dentro del tribunal precisamente para aclarar esa divergencia, ¿no? Con lo cual, no creo que ahora estos señores vayan a prevaricar contra una sentencia, o sea, del Supremo, habiendo entendido el Supremo pero es ya, llamativo, ¿no? que a lo largo de 10 años ya se hayan encadenado más de 12 sentencias judiciales, creo que son, o más de 10 sentencias judiciales en un sentido, y cuando llega la última, la definitiva, la que tiene que cerrar ya 10 años de litigio, resulta que es que volvemos otra vez al punto de partida. Algo ha debido pasar. ¿Qué se ha Claro. torcido ahí? Porque evidentemente el acuerdo entre los gobiernos era tácito, incluso hasta el punto de que, como decía Isabel, recordaba, pues la propia presidenta de la Junta de Andalucía había anunciado un plan de empleo, ¿no? Con la demolición de... Sí, el de la acuerdo entre dos ¿no? gobiernos del mismo signo. Ahora entre dos gobiernos de distintos signos no sabemos si había acuerdo. No, pero decía Este que hace muy pocas semanas la consejera de Medio Ambiente decía que había estado hablando con Miguel Ángel Cañete y decía que respetaba ese acuerdo, ¿eh? Sí, en Sí, pero principio, es que no es un tema de debate político, es un tema de legalidad jurídica. Es decir, si el constructor ha ido a los tribunales y presenta un papel que dice que el ayuntamiento le permitió construir, ya pueden acordar políticamente lo que quieran. Un plan de ordenación autonómico, o sea, autonómico. Y que el constructor, regional, lógicamente, insisto, que me parece una barbaridad esto, pero que el constructor llega y dice, es que yo tengo que cerrar el hotel, me lo podían haber dicho 27 millones de euros antes, porque yo he invertido 27 millones de euros en todo esto. Pues efectivamente, derribemos esto, pero ¿quién va a pagar esos 27 millones a los constructores? Claro, ese es el problema. Ese problema es que, desgraciadamente, pues está claro que lo vamos a pagar los andaluces o los españoles, porque si esta sentencia, como no creo que pueda haber marcha atrás, tiene razón y ha habido una manipulación de un plan, pues va a dar origen a que la próxima, que es inminente, dé validez a la licencia de obra. Y en ese momento, a partir de ahí, todo lo que pueda ocurrir es darle a este señor que ha construido eso, esa barbaridad, pero darle lo que ha... De todas formas, a mí me sigue pareciendo una pena, porque es verdad que esto se ha convertido en un símbolo, decía antes Fernando, en el pecado que todos hemos cometido y al que hemos contribuido, de la burbuja inmobiliaria, de la voracidad urbanística, de la destrucción de la costa, y ese símbolo parece que puede seguir en pie 10, 15 o 20 años más. Y además no olvidemos una cosa, Sí, pero el es un símbolo para nosotros, porque los que lo vemos a la distancia, preguntan en la zona qué opinan del hotel y muchos dicen, Dios mío, qué maravilla que se abriera, lo que generaría esto en empleo, en trabajo y tal, que es la otra parte que pasa como cada vez que hay un debate muy peligroso. Claro, no, y tan peligroso, pero preguntarlo en la zona. Es como el debate del otro día con las minas de Narcoya, que es peligrosa la mina, pero claro, es que lo que necesita es antimisiles de Rota. Si la central de ciclo combinado de Carbonera o el hotel, a ver, pregunta tú ahí. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis porque tan solo tenemos unos minutillos y sí me gustaría saber vuestra opinión sobre el 15 de marzo, el 25 de marzo, que es hoy, se cumplen 2 años de las elecciones andaluzas, en las que en Andalucía se frenó el tsunami de apoyo absoluto popular en el resto de España y gobernó, gracias a un pacto entre PSOE y Izquierda Unida, pues la izquierda en Andalucía, toda vez que aunque el Partido Popular ganó, de la mano de Javier Arenas, no logró la mayoría absoluta suficiente. En fin, ha habido hoy balances de todos los colores. El Partido Socialista y la Junta de Andalucía, su portavoz Miguel Ángel Vázquez, ha dicho pues que después de 2 años de preparación, alegan 2 años de ejecución y que va a haber un vendaval legislativo, que va a haber una reunión inminente también de la presidenta de la Junta de Andalucía con Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien ha pedido un mayor impulso a la acción del Ejecutivo. Y por otra parte, pues el Partido Popular dice, pues poco menos que se ha tomado a sorna Carlos Rojas, el portavoz popular, decir que el PSOE o el Gobierno de la Junta de Andalucía necesita 2 años de preparación cuando lleva 32 años de gobierno en la Junta de Andalucía. En fin, vuestro balance, 2 años de las elecciones andaluzas. Yo realmente también coincido en el asunto este de que ha sido un poco desafortunada la expresión de que han sido 2 años de preparación. ¿De preparación de qué? Tú te presentas a unas elecciones, las ganas y necesitas la mitad del mandato para prepararte y la otra mitad para preparar las elecciones, ¿no? O sea, es que realmente cuando se piensa gobernar, cuando se piensa ejecutar todas las leyes prometidas y toda la acción del gobierno que ahora nos van a arrasar. ¿Cómo nos van a arrasar si lo que van a entrar es una guerra política, incluso los 2 socios de gobierno? Porque estamos ante unas elecciones europeas, unas elecciones municipales inminentes, incluso unas elecciones regionales que se pueden adelantar en cualquier momento.
Estamos viviendo un momento convulso políticamente en el que parece con más dificultades aún para ejecutar que los 2 primeros años. Lo que pasa es que ha habido hasta un cambio de protagonistas, de personajes. Estamos ante líderes que no estaban encabezando o liderando sus partidos en el momento de las elecciones. Un relevo generacional en los 2 partidos políticos principales. Una Izquierda Unida con 2 líderes, uno fuera del Parlamento y otro dentro. Y con un debate andaluz que no se sabe si va a estar en el Parlamento, que es donde debería estar, o fuera, porque los que van a ir a las próximas elecciones son líderes que no tienen ni escaños parlamentarios. Por lo tanto, más de 2 años de preparación, lo que han sido 2 años perdidos, vamos. Hombre, yo creo que Izquierda Unida y el PSOE, cuando sellaron su pacto de gobierno en abril de 2012, quisieron, sobre todo por presión de Izquierda Unida, presentar un documento programático de muchos folios, más de 75 folios, con el compromiso de 28 leyes, que eso es un récord para un gobierno con mayoría absoluta, cuanto para un gobierno con 2 socios que no se ponen de acuerdo efectivamente en muchas cosas y se necesita un debate interno mucho más largo y más tedioso. Y, hombre, al amarrar 28 leyes, si llegamos al prometer, 28 leyes, si llegamos a la mitad de la legislatura, a los 2 años, y ya han llevado al Parlamento una que todavía no se ha aprobado, sinceramente, garantizar hoy el Gobierno andaluz, como ha hecho, que va a cumplir el 100% del acuerdo, me parece osado, porque es que es materialmente imposible que el Parlamento tramite 28 leyes en supuestamente 2 años. Eso si nos anticipan las elecciones y efectivamente, como dice Francisco, no empiezan ya las tensiones propias de las elecciones municipales, en fin. De todas maneras, el Gobierno también pone el acento en que han sido 2 años muy complicados, en los que han hecho también una política de contrarreforma, digámoslo así, del Gobierno de Rajoy, que han estado muy asfixiados, que han tenido que frenar muchos recortes, que aquí no se han hecho tantos recortes como en otras comunidades del PP en materia de sanidad y de educación. Y bueno, también este Gobierno ha tenido una suerte, que durante 2 años el partido que ganó las elecciones no le ha hecho oposición, porque no había un líder fuerte en el Parlamento ni fuera de él que estuviera dedicado a erosionar y a tensionar a este gobierno, ¿no? En fin. A mí me parece que ha sido un auténtico bienio negro para Andalucía y es la tormenta perfecta, es decir, el momento de mayor crisis de los últimos 30 años en Andalucía, cuando necesitábamos líderes fuertes en el PSOE y en el PP. Lo que hemos visto ha sido en el PSOE y por lo tanto en el gobierno de la Junta de Andalucía un gobierno pendiente de sus personajes, del señor Guiñán que se marcha, la llegada de Susana Díaz y tal, y en el PP y exactamente lo mismo, una interinidad, un no saber qué. Entonces, cuando más necesitamos los ciudadanos que los partidos políticos estuvieran liderando el intento de salir de esta crisis, nos hemos encontrado con 2 años perdidos a nivel de gobierno, a nivel de oposición y con 500.000 más de parados en solo 2 años. Esto ha sido inaudito y, como digo, para mí un auténtico bienio negro. Hombre, yo estoy más de acuerdo con Isabel que contigo, José Luis. Yo creo que evidentemente el gobierno de coalición firmó un documento de acuerdo de gobierno muy ambicioso. Creo que además era muy ambicioso a sabiendas de que en Madrid estaba en el gobierno central gobernando un partido completamente opuesto a su ideología y con mayoría absoluta. Con lo cual, ese periodo de contrarreforma al que hacía alusión Isabel también ha erosionado mucho su capacidad legislativa. Y también pienso que hoy el portavoz se ha excedido en la promesa de llegar al 100% del cumplimiento de un programa que tiene 28 leyes y 3 comisiones de grupo de trabajo para reformar otras tantas leyes y crear una entidad financiera pública, ¿no? Pero, no obstante, también te puedo decir que un gobierno central con mayoría absoluta pues ha aprobado el 73% de las leyes que las ha aprobado mediante Real Decreto Ley. Entonces, creo que hay muchas formas de gobernar, ¿no? Si evidentemente al Parlamento se va una, ahora se han llevado otras 2 leyes más. Yo no creo que se llegue a la mitad del cumplimiento de las promesas de este pacto de gobierno, pero al menos creo que van a llevar las promesas que estaban en sus programas electorales, cosa que el Gobierno central tampoco ha hecho. El problema será analizar esas leyes, porque no vamos a desvelar algunos datos, pero sí es cierto que se están dando órdenes dentro de algunas consejerías de acelerar los procesos de participación de algunas normas y de incluso de aprobar normas express prácticamente, vamos.
Porque Bueno, es que el por calendario decreto, no da más de sí. Por decreto ley. Yo creo que no es que lo vean muy negro a nivel político, lo veo lo que se ve en la calle, los resultados de 2 años de caída económica, del crecimiento brutal del paro, cuando nuestros líderes políticos en una y otra formación han estado absolutamente a por uvas, mucho más preocupados de sus guerras intestinas y de volver a colocarse, porque se han recolocado los dos grandes partidos, que otra cosa. Y a los hechos me remito. Ni una ley aprobada en 2 años y lo único que ha habido ha sido 10 recursos de inconstitucionalidad por parte de la Junta hacia el Gobierno Central y 7 del Gobierno Central a la Junta. Hombre, esto es lo que esperamos de en una el Parlamento política. andaluz han aprobado 10 leyes, lo que pasa que es verdad que muchas son leyes de trámite, de creación de colegios profesionales, de ampliación de gastos electorales y tal y cual, y después se han hecho cosas. Se ha aprobado una ley antidesahucio, que fue una ley muy ambiciosa, que te recuerdo que el Gobierno Central recurrió al Constitucional y la ha frenado. Se ha aprobado un decreto de lucha contra la exclusión social que también puso medidas urgentes sobre la mesa que te pueden gustar más o menos. Una ley muy ambiciosa no era, una ley muy mediática que iba a afectar a 200 personas, 200 familias. Perdona, era una ley ambiciosa que proponía la expropiación de pisos a los bancos. Yo creo que eso es una cosa novedosa y potente, ¿no? E incluso inconstitucionalidad, según dice el propio tribunal. Se ha contraprogramado, no, el propio tribunal no se ha pronunciado. Se ha contraprogramado leyes como la del copago o repago de la sanidad, como la del transporte sanitario no urgente, como la retirada de la tarjeta. No obstante, lo que no es lógico es que en una situación de grave crisis, de una situación extrema, sobre todo aquí en Andalucía, con los niveles de paro que estamos soportando, los dos principales partidos se dediquen a sus labores internas. No es lógico ni normal. No, pero, y que además, en un momento de una Paco, situación en la que tienen 17 gobiernos autonómicos, la actividad legislativa que han tenido. Pero si yo no me da igual lo que ocurra en otros parlamentos autonómicos, claro. Yo lo que estoy viendo es lo que aquí. Si no presentes un programa con esa ambición. Si tú vas y presentas un programa con esa ambición, estás engañando a los ciudadanos. Engañar es prometer una cosa y hacer la contraria. Esto es no cumplir. Y tú no puedes decir, y tú no puedes tampoco decir. No creo que haya habido engaño, como que se han visto atropellados por las circunstancias. Sí, por supuesto, vamos, no quiero creer que engañaba a nadie, es que se ha visto atropellado por las circunstancias judiciales y políticas que le han rodeado. No quiero creer en que Arenas engañaba a nadie, es que se ha visto abocado a salir de aquí después de lo que le ha ocurrido, la victoria amarga que tuvo, ¿no? Es decir, yo creo que sí, pero los procesos se pueden agilizar, se puede hacer las cosas de una forma más natural y lo que no se puede perder es 2 años en procesos internos. O en contrarrestar la política del Gobierno central. Tampoco me vale decir que elegimos un gobierno en Andalucía para que contrarreste la política del Gobierno central, que sí que hay que hacerlo, pero con eso no podemos quedarnos. También hay que gobernar, también hay que tomar la iniciativa y hay que presentar proyectos. Y si no ha sido capaz ni un acuerdo de concertación, que es lo único que en Andalucía se hacía, no se ha sido capaz de hacer. Casi mejor que no, casi no se ha sido capaz de eso. Que no hay acuerdo. Estamos hablando de que se aspiraba mucho y no se ha hecho nada. Nos ha traído no es que no hayamos quitado la mitad, es que no se ha hecho nada. Yo creo que ellos mismos, el PSOE y sobre todo Izquierda Unida, es consciente de que el cumplimiento del acuerdo y sobre todo de los compromisos legislativos es muy bajo y ellos mismos están preocupados y es verdad que van a pisar el acelerador, pero vamos, que de ahí a cumplir la aprobación de 28 leyes... No, eso seguro que no, vamos. Bueno, columna de cierre. Habitualmente los martes la firma de Jerez a Noguet. La hemos pasado por cuestiones que no vienen al caso al jueves y hoy tenemos la firma de Mercedes de Pablos. El pintor Juan Genovés, el pintor comunista Juan Genovés, pintó este abrazo, esta reconciliación en 1975, cuando era posible, cuando estaba naciendo, cuando estábamos pariendo la España de la democracia. Quiero hablar de Adolfo Suárez, pero no de Adolfo Suárez el político al que todos hemos recordado durante todos estos días. Quiero hablar de esa persona que se subió por última vez a un acto público con los ojos extraviados ya, con la enfermedad dejando huella en su mirada. Y quiero hablar de las personas que tienen Alzheimer en Andalucía, porque estoy completamente convencida que tantos andaluces han visto en esa mirada la sombra de su padre, de su madre, de un ser querido. El Alzheimer, la desmemoria, es una enfermedad devastadora que posiblemente hace menos daño a quien la padece que a su entorno, que a quien quiere a ese enfermo. Quiero hablar de dependencia, quiero hablar de pasar de las palabras a los hechos, quiero hablar de ese apoyo, de ese abrazo cariñoso que ha tenido Suárez en su familia y que muchos andaluces y andaluzas no tienen porque los recursos del Estado no llegan. Quiero hablar del Alzheimer, quiero hablar del respeto a los enfermos y quiero hablar de esa necesaria ley de dependencia que nos hace a todos más dignos. Estoy convencida que ese drama, con el abrazo
de un Estado que nos ayuda con el abrazo de los fondos públicos para ayudar a las familias, con el abrazo a la dependencia, se vive de otra manera. Buenas noches. La columna que hoy martes lleva la firma de Mercedes de Pablo. José Luis Losa, Francisco Morón, Isabel Morillo, Juan Méndez, a los cuatro, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Volveremos mañana con el debate político de la semana, con dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Y como siempre, iremos a por todas.